Hola a todos, soy Carlos Rincelli. Aquí comienza una nueva edición de Ambiente de Vuelo. Estamos transmitiendo en vivo directamente desde la ciudad de Buenos Aires en un día feriado, con mucho movimiento, pero de alguna forma gran parte de los ciudadanos de este país estamos disfrutando del feriado de carnaval que quizás en alguna otra época se festejaba un poco más, pero hoy más allá de tener calles cortadas, avenidas cortadas para todo lo que tiene que ver con la murga, el resto lo puede tomar como un día absolutamente de descanso. Es un gusto estar con ustedes. Más allá de esto, la agenda aeronáutica gira, nos trae novedades, inclusive habíamos quedado pendiente, que hoy lo vamos a desarrollar con gusto, un tema a propósito de un vuelo de FedEx carguero y que tenía alguna connotación que tiene que ver más con los factores humanos que con el vuelo en sí, pero claro, en el medio tuvimos el tema del Caravan que venía de Montevideo, que tuvo que aterrizar de emergencia eh, en la ciudad de Berisso o en las proximidades de la ciudad de Berisso, a lo cual les recomiendo vean la nota que subimos en nuestro Facebook, el Facebook de Ambiente de Vuelo, porque hicimos un extracto de una entrevista que se le hizo a Canelo, que era el capitán del vuelo, para un medio uruguayo. El programa se llama La Pecera, le mandamos un gran abrazo y les agradecemos que nos hayan dejado hacer un extracto de esa entrevista, que es muy rica, por cierto, y a propósito de esto, confeccionamos toda una nota con algunas reflexiones que la subimos, como les dije antes, en nuestro Facebook, con el estilo periodístico. Bueno, sin más, permítanme saludar, agradecerles que siempre nos acompañan y les voy a desarrollar cuál va a ser el temario del día de hoy. En particular, vamos a hablar de una huelga gigantesca que tuvo lugar en el aeropuerto o los aeropuertos de Alemania. Ya van a ver por qué y con algunos detalles que nos van a servir para analizar algunas líneas de pensamiento. Después, un vuelo de Flybondi, un 737-800, que despegó de Seiza y por alguna particularidad tuvo que volver. Y en esto también nos vamos a ajustar a la toma de decisión. Sin ninguna crítica a los colegas, por supuesto, como es el estilo de este programa, pero para que entre todos analicemos, porque no es la primera vez que pasa, no por el Flybondi, me refiero a este tipo de toma de decisión y que probablemente se convierta cada vez más recurrente. En otro orden de cosas, el día sábado hubo un evento en el aeropuerto o en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Newbery, donde intervino la PCA, que nosotros de esta manera lo reflexionamos, ¿no? Haciendo las cosas bien, terminamos haciendo todo mal. Y a propósito de esto, lo vamos a conversar. Y cerrando la noche, vamos a tocar el tema que nos quedó pendiente en cuanto al 757-200 carguero de FedEx, de Federal Express, en una aproximación que hizo en la ciudad de Tulsa, en Estados Unidos, y hay algunos pormenores que tienen que ver con la toma de decisión, el descanso, las tripulaciones, en definitiva un evento que hubo que aparentemente se enteraron tarde o no en el momento oportuno. Bueno, todo este tipo de cuestiones las vamos a desarrollar al estilo de ambiente de vuelo. Eh, Como les dije recién, completo, Chiqui Steven, Mauro Hernán, perdonen los que entraron primero que no los pude saludar, más allá de Pablito Romero, Club de Paredades de Junín, un gran abrazo para todos. Son gente maravillosa. Eh, Maximiliano, Jorge Raúl, bueno, Roxana, que ahí te veo también, Piper Peonce, Villurquiza, ¿no? Como siempre, y bueno, y tantos otros. Desde Córdoba, gracias, y no me quiero olvidar de nadie. Eh,
Ale Vázquez, que te veo por ahí, buenas noches. Juan Bonaerense, Casaconte, que siempre está, gracias por estar. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, un montón. ¿eh? Vamos al primer tema de la noche y lo vamos a plantear de esta manera. Miren, el personal de tierra en Alemania, que pertenecen a un sindicato en particular, decidió hacer un paro para permitirse una recomposición salarial. Yo quiero que escuchen primero los datos de cuánto es lo que están pidiendo y a dónde llegaron, porque siempre hay que hacer un cuadro comparativo y no está mal, ¿no?, que lo hagamos. Ellos están pidiendo una recomposición del 10% de su salario. Repito, del 10% de su salario. Producto que durante todo el año 2022 Alemania tuvo una inflación del 8,7 interanual. Repito, resalto, 8,7 interanual, y ellos piden una recomposición del 10%. Claro que cuando uno compara, ellos tuvieron un año lo que nosotros prácticamente tenemos por mes. Así que imagínense el caos que hubiera sido por estas latitudes si, producto de un paro, o mejor dicho, de una huelga, una medida gremial, los aeropuertos como el de Frankfurt tuvieron una detención de 1.005 vuelos, 1.005 vuelos, donde se evitaron de transportar 137.000 pasajeros, o el aeropuerto de Hamburgo, donde hubo una suspensión de 253 vuelos y en definitiva 32.000 pasajeros no pudieron volar, o el aeropuerto de Stuttgart, donde hubo 162 vuelos cancelados y con esto 20.000 pasajeros no pudieron volar. Yo debiera decirles, para cerrar este mini informe, que los aeropuertos afectados fueron Múnich, Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart, Dortmund, Hannover y Bremen. Todos estos aeropuertos estuvieron afectados por esta medida gremial que pedían una recomposición del 10% de su salario, producto de la inflación que han tenido al año de 8,7%. Pero particularmente, y yo quiero resaltarlo, el movimiento aeroportuario se detuvo, excepto para los vuelos sanitarios. O sea que ante una emergencia sanitaria, el aeropuerto podía operar y suspendieron todo el movimiento comercial y privado de todos los aeropuertos que le acabo de destacar, lo cual no es menor. Dicho esto, y bueno, omití ponerle alguna imagen que tenía que ver con el aeropuerto de Frankfurt, por lo menos para ver la situación de esta huelga, que quedó, fíjense, absolutamente desolado, pero la gente tiene también su derecho a una recomposición, solamente que cuando hablamos del 10% o del 8,7% anual, son números que a nosotros realmente nos cuesta, ¿no?, aceptar, producto de la locura que estamos viviendo en este país. Nos vamos ahora a lo que pasó con un Boeing 737-800 de la compañía Flybondi. El mismo tenía un vuelo pautado que era el 5900 de Ezeiza a Río de Janeiro. La matrícula del avión es Lima Víctor, que obviamente corresponde a la matriculación en Argentina, Kilo Eco Golf, y el vuelo salió completo de pasajeros y particularmente tuvo que retornar después de haber estado volando casi una hora por una falla técnica que todavía la empresa no hizo ningún comunicado como para poder saber qué es lo que pasó, pero en definitiva retornó, sobrevoló la zona de La Plata durante 45 minutos y aterrizó nuevamente en el aeropuerto de Ezeiza.
Con esto tenemos que hacer 3 considerandos, al estilo de ambiente de vuelo. El avión tiene su base en Ezeiza o en Aeroparque y estaba haciendo un vuelo a Río de Janeiro, otro país, me imagino, que el sostén, el soporte de mantenimiento no debe ser el mismo que en la base, debe ser menor, que hay un mecánico para cargar combustible y firmar el libro y nada más. Y cuando se tiene una falla, cualquiera sea, porque inclusive no sabemos cuál fue la que tuvo este avión en particular. Pero como le decimos siempre, si yo tengo una falla, ¿qué hago? Miro para adelante, miro para atrás, miro para el costado. Y digo, ¿qué me conviene más? ¿Continuar? ¿Volver? ¿O ir a un aeropuerto de alternativa? En este caso, y no sabemos cuál ha sido la falla, muy grave no debe haber sido, porque una vez que aterrizó estuvo 2 horas en tierra, mantenimiento le levantó la novedad y volvieron a salir con el mismo equipo a Río de Janeiro. Pero más allá de esto, que lo dejamos de costado, lo que les quiero decir es que en un estado de conciencia situacional, yo tengo que pensar qué es lo que tengo, si me conviene seguir, si me conviene volver, y si sigo, acá me lo pueden resolver. Porque a lo mejor, insisto que no sabemos cuál fue, no tenía los elementos para resolver la falla en Río de Janeiro, o la inspección, o la firma del inspector, y si el avión hubiera continuado, si podía hacerlo, una vez que aterrizaba en Río de Janeiro, no se movía más el avión. Con todo lo que acarrea, porque después, si necesitaba repuestos, había que mandar los repuestos, mandar el personal técnico para que haga la inspección, levantar la novedad ante la Autoridad Aeronáutica de Brasil, es decir, un montón de circunstancias que quizás, volviendo, con toda la incomodidad que esto acarrea, lo solucionaban de mejor manera. Y de hecho sí, porque aterrizó, lo inspeccionaron, le levantaron la novedad y volvió a salir a Río de Janeiro. Ahora bien, el otro tema es, sobrevoló la zona de La Plata. No es el primer avión que sobrevuela la zona de Plata, tampoco será el último, y esto guarda relación con el peso para aterrizar. Como les decimos siempre, ustedes tienen un peso máximo de despegue y un peso máximo de aterrizaje. El peso máximo de aterrizaje es inferior al peso máximo de despegue. Razón por la cual, como este avión no tiene un sistema de expulsión de combustible, que se llama jettison, lo que hizo el capitán fue volar arriba de La Plata, consumir combustible a la espera de tener un peso adecuado para aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza nuevamente. Entonces, para resumir, si yo tengo una falla, pero estoy pasado de peso, más allá de tomar la decisión de volver para que me lo solucionen en Ezeiza, para no sumar otro problema más, lo que hago es sobrevolar el sector de La Plata y aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza con el problema que originariamente tenía. Eso es un punto. Ante preguntas que he recibido durante la semana, les quiero contar que la espera en La Plata no es casual. Porque para hacer una expulsión de combustible, si el avión, no es este el caso, tuviera el jettison, se hace sobre el Río de la Plata y el sector que tiene previsto la Autoridad Aeronáutica para hacer el arroje de combustible está desde La Plata hacia el este, una cantidad de millas, hay todo un sector para poder hacer el arroje de combustible. Entonces, ¿qué se hace? Si bien este u otros aviones no tienen este sistema, el sector para esperar es ahí en ese lugar de La Plata para no interferir ni al aeropuerto de Ezeiza ni a Aeroparque, de tal manera que espere lo que sea necesario y pueda después continuar la maniobra para poder aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza. En definitiva, el 737-800 de la compañía Flybondi, el número de vuelo era el 5900, despegó de Ezeiza con destino a Río de Janeiro. Ante una falla todavía no declarada oficialmente, tomó la decisión de volver, ajustar su peso haciendo una espera sobre La Plata
y una vez que tuvo el peso adecuado, aterrizó sin particularidades, más allá de la falla que haya tenido, que no sabemos, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tuvo prácticamente 2 horas y cuarto para hacer una nueva revisión de la aeronave, resolver la situación por la cual tuvo que volver, y una vez que mantenimiento le liberó el avión, volvieron a iniciar el vuelo hacia Río de Janeiro sin particularidades. Esto fue lo que pasó con el avión de Flybondi que, bueno, como otros, han hecho esa espera, y queríamos resaltar este hecho puntual del por qué la espera y de por qué en ese sector. Continúo con los saludos. Alejandro, Carlos.Rico 374, Daniel, gracias por estar. Marcela Raviolo, gracias por estar. Un beso grande a toda la familia. Tony, Horacio, bueno, un montón, Con esto vamos a continuar. Nahuel, el tiempo que utilizó en consumir combustible no le permitía llegar a Río. Probablemente sí, Nahuel, pero el tema es que como no sabemos cuál fue la falla, lo que no me... probablemente, digo, lo que no se podían garantizar es que llegando a Río le solucionaran el problema. Entonces, vos lo que tenés que tratar de hacer es no sumar problemas. Si la falla que tuvo, que no sabemos cuál es, llegaba a Río y no había nadie para levantar de la falla, ese avión todavía está en Río sin poder volver, con los pasajeros a lo mejor de ida llegando, pero de vuelta no volviendo. O sea, lo que hay que contemplar es eso. No es que estaba yendo a un lugar donde la empresa tiene una base, solamente tiene el tramo, el vuelo. Entonces, no tiene mucha capacidad para resolver una ecuación, insisto, no sabiendo qué es lo que le pasó. Por eso que, a lo mejor, con criterio dijo, vuelvo, porque tan grave no debe haber sido, supongo, porque si no en 2 horas no lo ponen en línea de vuelo de nuevo. Entonces, prefirió volver a la base, aplausible al criterio, resolverlo y después salir cómodo para poder ir a Río. Bueno, no sé si te contesté. Desde Alpa Corral, Nico, gracias. Desde Uruguay, gracias por seguirnos. Chiqui con lo mismo, si voló 1 hora 45, no le convenía al destino, debe venir por este lado, supongo yo. Si hubiéramos sabido qué falla tuvo, yo por lo menos tendríamos una idea más acabada, pero como no sabemos, entonces tenemos que tomarlo como que en definitiva habrán considerado que en el destino no lo podían solucionar. Bueno, seguimos. Vamos a... Bueno, charla, esto fue una locura completa. Miren, el día sábado, alrededor de las 14, pleno inicio, si quieren, del fin de semana XXX, y para La Rioja cuádruple XL, porque agregaron un día más, el movimiento en Aeroparque fue bastante intenso. Ustedes saben que como pasajeros hacen el check-in, le dan su boarding para ir al avión, de ahí tienen que subir al primer piso, estamos hablando de Aeroparque. Tienen que pasar el control de la PCA, donde uno muestra el bolso que lleva de mano, lo que tiene en los bolsillos y demás, y después de ahí van al preembarco. ¿Qué pasó aquí? Una señora, tal vez apurada, tal vez con algo que quiso esconder para llevarlo al avión, o lo que fuera, se le ocurrió saltear este obstáculo de costado y seguir derecho para el preembarco. La crónica dice que a la mujer la vieron hacer esa maniobra, razón por la cual encontrarla y detenerla les costó a la PCA 20 minutos. Porque sabían perfectamente qué señora era, qué es lo que había hecho y dónde estaba parado. El problema es que aplicando el protocolo, y desde mi juicio sin sentido común,
lo que hicieron fue detener toda la operación del aeropuerto. Y cuando le digo todo, es los que estaban por pasar por el escáner, los que estaban en preembarco, los que estaban en los aviones sentados a minutos de cerrar la puerta, e hicieron descender a la planta baja a todos. Los que no habían pasado el escáner, los que habían pasado el escáner y los que estaban en los aviones, los hicieron volver y bajar. Esta maniobra, bajar lo de los aviones, lo del escáner, lo que habían pasado y demás, llevó 2 horas 15 minutos. Cuando a la señora ya la tenían detectada. De esto hubo 25 demoras de vuelos, casi 2000 y pico de pasajeros entre los que estaban por pasar, los que pasaron y los que estaban en los aviones, pérdida de combinaciones, gente que no pudo tomar el vuelo 2 horas después, porque se imaginan que no solamente demoraron 2 horas y cuarto de toda la operación del aeropuerto. Cuando tocaron pito para volver a pasar, tuvieron que volver a pasar por el escáner los que estaban en el avión que ya habían pasado, los que estaban en preembarco que ya habían pasado, y recién ahí los que estaban de este lado del escáner. Una locura total. Yo digo, un protocolo hay que respetarlo, un procedimiento hay que respetarlo, pero el sentido común es de aplicación casi permanente. No se puede provocar un caos de esta naturaleza cuando en definitiva a la señora ya se la había detenido. Porque si ustedes me dicen que sorteó la valla, pasó por evitó el escáner, no sabemos quién es la señora, no sabemos qué vuelo iba y demás, yo estoy de acuerdo, paren todo, váyanla a buscar hasta el otro lado de la avenida Lugones. Pero si la tenían detectada. Y fíjense, para finalizar, lo que pasó con la señora que bajó junto con el resto, y yo espero que puedan escuchar la conversación. Así finalizó el tema. Entonces digo, ¿dónde estamos? Insisto que el protocolo hay que cumplirlo, pero el sentido común. Porque si detectaron a la mujer pasando por el costado, como fue el caso, con seguir a la mujer y detenerla es suficiente. Es más, hasta quizás la hubieran aislado del resto de los pasajeros que obviamente estaban muy disgustados. Y después, ¿qué tendrá que ver la deuda externa con esto, no? Miren, la Argentina está lamentablemente inundada de anomia, que es la falta de valores, de ejemplos, que guardan relación directa con la educación.
Y en definitiva, cada vez que hay un mínimo cortocircuito en algún lado, termina con estas situaciones. Es lo mismo que en la Panamericana, ¿no? Que está, usted, le digo, pues yo hoy tomé la Panamericana de ida y de vuelta, casi no llego a las 9. Basta con que haya un mínimo incidente en algún tramo de la Panamericana y hay 50 hora 10 de demora. Nadie podría entender que una persona se le puede reventar la cubierta y estar sobrepasado 2 veces en el nivel máximo de alcohol a las 11 de la mañana. Producto de esto falleció una adolescente de 20 años o 25 años creo que tenía. Y en los aeropuertos pasa. Miren, cuando hablamos de estados alterados, es esto. Mínimo roce y tenemos estas cuestiones. Y de un tema asociado a la aeronáutica y a alguien que quiso pasar un control porque se le ocurrió pasar el control, terminaba hablando de la deuda externa, los dólares, si hay que cortar una calle, el choripán o lo que fuera. La crónica dirá que el sábado, alrededor de las 14, la PSA detectó que una pasajera de un vuelo no definido aún o no informado intentó saltar el sistema de chequeo previo para ir al sector de preembarco que tiene que ver con el escaneo de su equipaje personal y de la persona en particular. Una vez que la PSA la detectó, procedió a detenerla, tiempo que fue de aproximadamente 20 minutos. Más allá de esto, el operativo siguió, hicieron descender a todos los pasajeros que estaban previo al escáner, post el escáner y en el preembarco, y los que estaban embarcados en los aviones los hicieron descender y llevarlos todos a la planta baja. 2 horas y cuarto después, les autorizaron a volver a hacer el procedimiento nuevamente, que es subir al primer piso, volver a pasar por el escáner y dirigirse con las demoras del caso a los aviones o a la espera de los equipos para poder operar de nuevo dentro de la normalidad. Bueno, continúo con algunos saludos. En el aeropuerto no me di cuenta y tenía una gaseosa y casi voy presa. Ese fue un error. Sí, eso debe haber sido cuando quisiste pasar por el escáner y obviamente no puedes estar con el vaso. De todas formas les adelanto, en el próximo ambiente de vuelo, les voy a mostrar cómo son los escáneres nuevos que ya están funcionando en muchas partes del mundo, donde entre otras cosas permiten pasar con el vaso de gaseosa o con una botellita de agua, porque el sistema de detección es distinto y habilita para que estas cosas puedan pasarse. ¿Cuándo llegará a Argentina? No lo sabemos, pero esperemos que sea pronto. Bueno, ¿qué llevaba la señora? Llevaba elementos dentro de su bolso personal que no podía pasar por el escáner de la PSA y tampoco quiso, evidentemente, arrojarlos y tuvo la hermosa idea de saltearse o saltar. Fue presa o pagó multa. Ni una cosa ni la otra, solamente le tomaron declaración, estará en investigación y en algún momento, lo único que sí, ese día no viajó, o sea el sábado. Bueno, esto es como noticia nomás. El equipo Palmeiras del Brasil compró un Embraer 190E2 para hacer transportación de su equipo de fútbol. La presidenta, si lo quieren poner de esa manera, pero para mí es la presidente del equipo de Palmeiras, una mujer que se llama Leila Pereira, multimillonaria, tomó la decisión de comprar un avión para su equipo de fútbol. De alguna manera pusieron al servicio de la aviación comercial una empresa chartera que se llama Placar Líneas Aéreas y que tiene un solo avión, que es este, y que de alguna forma va a abastecer al Palmeiras y
a quien quiera arrendar el avión. La noticia nos parece extraordinaria, es tener una cabeza amplia, porque ustedes se imaginan que siendo el avión del Palmeiras, en ese avión van a volar los jugadores, los hinchas, quizás no, seguramente va a estar ploteado tanto de manera exterior como interior con los colores, y le auguro que tengan mucha cantidad de vuelos y puedan operar de la mejor manera posible, porque es una iniciativa muy creativa, nos parece, más allá de darle laburo a los pilotos, los mecánicos y demás, pero que van a ahorrar mucho dinero en contratación de charter, en intermediación de la contratación de charter y sobre todo en los tiempos de descanso que los jugadores tienen que tener, más allá de que a lo mejor cuando contratan un vuelo tienen que ir con otra gente a bordo y con todas las complicaciones que eso tiene y los horarios. Palmeiras juega la Copa Paulista, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Copa de la Recopa, y eso le va a agilizar muchísimo. Muy buena noticia, por cierto. Bueno, vamos a ir al último tema que tiene que ver con un avión de Federal Express. Les voy a recordar cómo fue el evento, porque lo pasamos muy por arriba en el último programa previo al problema del Caravan, y con esto lo charlamos. Miren, este avión venía desde Fort Worth Alliance al aeropuerto de Tulsa con 2 tripulantes en el 757-200 que tenían que hacer 5 noches consecutivas de vuelo. Repito, 2 tripulantes para 5 noches consecutivas de vuelo. Estaban en la tercera noche, podríamos hablar de que estaban en la mitad de su operación. Iban al aeropuerto de Tulsa, comunicado con el control. El control autoriza aproximar en la pista 18 izquierda del aeropuerto de Tulsa. Estaban volando on top. Cuando me refiero on top es arriba de la capa de nubes, o sea que lo estaban haciendo por instrumentos. Cuando perforan la capa y quedan visual, o sea, hablo de esta manera, les pido disculpas a los que son del medio aeronáutico, pero estoy hablándoles sobre todo a los que no lo son, quedan visual, pueden ver todo el aeropuerto y demás. El aeropuerto de Tulsa tiene 2 pistas paralelas, la 18 izquierda y la 18 derecha. Entre medio de las 2 pistas está la torre de control. O sea que este evento participaron el comandante, el primer oficial y el operador de torre. El operador de torre le había autorizado la aproximación ILS, que es una aproximación por instrumentos, a la cabecera 18 izquierda. Tenían armado eso, venía volando el capitán y el primer oficial lo venía monitoreando al capitán. Era el pilot monitor. Cuando quedan visual, el comandante, a efectos de acortar, le dice al copiloto: poneme un punto para que yo vaya directamente al final de la pista 18 izquierda. El primer oficial, o sea el pilot monitoring, le dice ok, pone un punto, aproximan a ese punto que estaba en la cabecera 18 derecha, o sea que el que tenía que controlar al capitán le colocó un punto a la 18 derecha. No había tránsito, porque realmente la operación la hicieron ellos solos, no había otro tránsito. Aterrizaron en la pista 18 derecha. El controlador no solo que no le dijo nada, sino que tampoco se dio cuenta que se equivocaron de cabecera. Aterrizaron y cuando fueron a abandonar sobre la calle de rodaje L5, el capitán le hace referencia al controlador que se habían equivocado de pista y que habían aterrizado sin novedad en acusó recibo porque, vuelvo a insistir, comandante, primer oficial
es lo siguiente. El cansancio es un veneno muy complejo en la aviación, porque hace que las tripulaciones tomen decisiones incorrectas, o si las toman, les cueste un tiempo mayor que si estamos con el cerebro oxigenado y descansado. Sin hacer apología de este evento, les quiero decir que la fatiga al vuelo existe. Y se puede dividir en tres. La fatiga aguda, que es cuando el área cognitiva comienza a fallar y no tenemos la misma capacidad de reacción y de alguna manera empezamos a perder el instinto de conservación. La fatiga repetitiva o acumulativa, que es una sumatoria de fatigas agudas, 5 noches volando, 2 personas, es altamente probable, por lo que venían arrastrando de antes, por lo que hubieran volado antes, que tengan fatiga repetitiva o acumulativa. Y después, la fatiga crónica, que es donde estamos muy cerca de lo que nosotros denominamos burnout. Cerebro quemado. Más allá de esto que fue un evento menor, 2 pistas paralelas, los 3 colacionaron, o sea, se repitieron 18 izquierda. Armame la aproximación para 18 izquierda. Poneme un punto final de la 18 izquierda. Y terminaron aproximando en la 18 derecha. Por fortuna no había otro tránsito. Y el controlador tampoco le hizo referencia que se estaba equivocando de pista. Entonces, este tipo de evento, que nosotros lo tomamos como una cuestión de equivocación, de distracción, tiene una base planteada en el cansancio y sobre todo en la fatiga. Y la detección de la fatiga la debe hacer un profesional. Y tiene un periodo de reacomodamiento y de descanso, que no pasa ni por dormir más, ni por volar menos, sino por tratar de desbloquear, oxigenar y de alguna forma rehabilitar nuestra capacidad para la toma de decisiones. Está pasando en el mundo, sobre todo en los cargueros, porque los cargueros vuelan siempre de noche, y un montón. Y es cada vez más recurrente. Créanme que esto, que quizás se quiso paliar con el automatismo, con poner más elementos técnicos para que el piloto no tenga tanta tensión en el vuelo, en parte lo consiguieron. Pero el hecho de tener que controlar la tecnología también requiere de un consumo. Y esto consume muchísimo. Y si yo no descanso, no se recupera. Entonces, lo que hicimos, ya les digo, plantear, y como último tema del día de hoy, y lo anunciamos en el programa anterior al del tema del Caravan, pero no queríamos dejarlo pasar. Porque de manera frecuente tenemos este tipo de inconvenientes y después cuando pasan las cosas que pasan, preguntamos, ¿y cómo pasó esto? Entonces, directamente nos tenemos que remitir a los descansos. Y dentro de los descansos, a la posibilidad que exista esto que es lo más parecido al evento cardiovascular. Es silencioso, no avisa y cuando aparece es tarde. Bueno, era todo lo que teníamos para el día de hoy. Y me estás preguntando, Villalba Walter.
si pasa esto en Estados Unidos, debes referirte lo de la señora. Y mira, si está contemplado como un pasajero que realiza una interferencia ilícita, va presa. Y yo les puedo asegurar que saltear un control del personal aeronáutico no es cosa simple. ¿Eh? No es cosa simple. Nada más que acá estamos en la Argentina. Déjenme ver si hay alguna pregunta más. Raúl, Laura, que te veo también, Rubén, Jorge. Consulto, tu opinión de la compra del 7572 por parte de... Bueno, mira, es un tema largo, pero simplemente te digo lo siguiente. Es un avión que prácticamente se ha dejado de fabricar, el costo de mantenimiento es muy alto y quizás no sea para países como el nuestro. ¿Está bien? En Estados Unidos puede ser, porque tienen caudal de repuestos, tienen otra disponibilidad, pero yo, para la Argentina, lamentablemente, si a vos te faltan dólares, lo que tenés que comprar es algo que vuele mucho y que el mantenimiento sea bajo, porque cuando lo quieras hacer, te va a costar pagarlo. Nada más que eso. Después el resto podemos hablar en privado más puntualmente. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Por ser lunes y feriado, yo creo que ya los torturé bastante. Les agradecemos muchísimo la compañía y como siempre decimos, el programa lo hacemos entre todos. Aprovechen a recomendarlo porque cuanto más crezcamos en nuestra comunidad aeronáutica, aprendemos los unos de los otros, que es la idea. Con el aporte de cada uno de ustedes, los mensajes y el pedido de temas, que a nosotros tanto nos enriquece. Como les digo siempre, una vez que finalicemos, lo subimos a nuestro portal de Instagram, que ya quedará para que lo vuelvan a repetir o recomendarlo, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestro Facebook, el Facebook de Ambiente de Vuelo, que es donde subimos todas las notas con estilo periodístico. Les vuelvo a recomendar la nota del capitán Ariel Canelo, que fue el que tuvo el inconveniente con el Caravan. Léanla, está toda la nota. Así que les mando un gran abrazo a todos, les agradezco mucho la compañía y nos volvemos a ver muy pronto en otra edición de Ambiente de Vuelo. Chao, muchas gracias.